Siete. Un hombre con un reloj sabe qué hora es, un hombre con dos nunca está seguro. Esto es en realidad una ejemplificación de lo que se conoce como ley de Sigal, una ley de economía, eh, que trata sobre la cantidad de fuentes y la confianza que merecen, y realmente la expresión rigurosa es matemáticamente compleja. Eh, Me quedo con esta versión simple, que es la más versátil, la más aplicable a muchas cuestiones. Eh, Existía en la Edad Media el concepto de hombre de un solo libro. El hombre que había leído el corpus aristotélico, la Biblia o el Corán, y estaba absolutamente convencido de lo que decía ese libro, por la sencilla razón de que no había leído otro. Y es un término, hombre de un solo libro, es un término que se usaba eh, tanto de modo elogioso como tanto de modo peyorativo. Tenía cierta ambigüedad ese concepto. Eh, Elogioso porque era alguien que no tenía dudas y estaba seguro de lo que hacía, lo cual era muy valorado en esa época. Y peyorativo porque empezaba a aparecer la idea del pensamiento crítico, de lo que ahora llamamos pensamiento crítico. Tenemos que tener ideas contrapuestas para que el razonamiento nos diga quién nos lleva a la verdad. 8. Cáguese en la censura. Y esto era un pin que se llevaba en la década del 60. Era una de esas declaraciones políticas y satíricas como arriba las minifaldas. No pretendía tener mayor profundidad. Yo creo que hoy en día, en la era donde la censura no está ejercida por algún pervertido viendo películas con una tijera en la mano, sino por mecanismos automáticos, yo creo que es una estrategia esto. Es el resumen de lo que hay que hacer. Si uno dice, bueno, voy a tratar de decir algo políticamente incorrecto, pero no tanto. Voy a tratar de ser edgy, voy a tratar de estar en el límite, en el borde. Eh, Va a ser censurado, porque los mecanismos automáticos y los zombies humanos que complementan esos mecanismos automáticos están programados para buscar eso, para buscar gente que se salió del límite. Pero si uno se caga en la censura, si uno simplemente no le importa lo que es políticamente correcto y lo que no, lo que está dentro, lo que está fuera, lo que está en el borde, simplemente ese mecanismo se cuelga, no sabe cómo, no sabe cómo reaccionar. Y entonces lo dejan en paz. Y esa es, por ejemplo, la fórmula que aplico en este canal, donde no tengo un strike hasta el día de hoy, y no precisamente porque me cuiden lo que hablo, sino porque me cago en la censura. 9. Si luchás contra un cerdo, lo mejor que podés llegar a ser es un buen luchador de cerdos, y yo aspiro a ser más que eso. Chris Hadfield, astronauta, explicando por qué no debate con terraplanistas. Tenemos que aprender a ejercer nuestro derecho a la no expresión. La libertad de expresión incluye el derecho a no expresarnos y es un derecho importante. Empezó a aparecer en la década de los 90, cuando todavía Internet no tenía importancia social digo. Esta idea de que si uno no debatía era un fascista, un autoritario, un nazi, se empezó a negar el derecho a no expresarse. Uno tenía la obligación de debatir con cualquiera que lo invitara a un debate. Y no, tenemos derecho a no expresarnos. Cuando una idea es demasiado estúpida o demasiado... es obviamente falsa, demasiado obvia, su falsedad es demasiado obvia, o es demasiado inmoral como para tratar con respeto a quienes la proponen, no debatamos con ellos. No debatamos con terraplanistas, no debatamos con defensores del canibalismo, no debatamos
con gente que dice que 2 y 2 son 5, porque no lo merecen. Ejerzamos nuestro derecho a no expresarnos, porque si no vamos a terminar convertidos en luchadores de cerdos. Y lo mejor que te puede pasar es que le ganes al cerdo. Y vas a ser un luchador de cerdos victorioso. Yo aspiro a ser astronauta o algo equivalente. No aspiro a luchar con cerdos. Y 10. Los atenienses se han privado de mí, no a mí de ellos, Anaxágoras de Atenas, al comentar por qué nos hacía mayor mala sangre con su destierro, que era la pena máxima para un griego, era todavía peor que la pena de muerte. Yo creo que esto también tiene que ver con lo interpreto con el tópico de la censura, que en este caso, desde luego, es literal. La censura no puede hacer nada contra las ideas. Lo que hace el censor es privarse de las ideas. En estos momentos en Estados Unidos está virtualmente censurado Shakespeare. Se puede graduar alguien de profesor de literatura y letras en Estados Unidos sin haber leído a Shakespeare. No forma parte del currículum porque es un viejo hombre blanco muerto. Y como es un hombre blanco es algo despreciable y no merece ser estudiado. Donde no se puede recibir un profesor de literatura sin haber leído a Shakespeare es en China. Un profesor de literatura china, en China, que estudió en una universidad china y que va a dar clases en China a alumnos chinos, en chino, tiene que saber inglés y tiene que haber leído las obras completas de Shakespeare en su lengua original. Esto es imprescindible, si no, no se recibe. ¿Por qué? Porque los chinos no son estúpidos y no se han privado de Shakespeare. Son enemigos de Estados Unidos, son enemigos de Inglaterra, pero saben lo que vale Shakespeare. Y si estas políticas no cambian, yo no sé si en 2050 se va a leer a Shakespeare en Occidente. Sí sé quién va a gobernar el mundo en 2050, si estas políticas no cambian. Lo que podemos hacer es privarnos de las ideas y no lo hagamos. Conozco gente que no lee autores que no sean de su misma religión, o de su misma nacionalidad, o de su mismo sexo, o de su misma línea ideológica. Y aunque estas personas han leído quizás cientos de libros, son ignorantes. Es como pretender que son cultos. Es como que un colectivero pretendiera ser un hombre de mundo porque ha recorrido miles de kilómetros. Lo que nos da la apertura mental que nos dan los libros no es su cantidad, sino su variedad. Y no nos privemos de nada, de ninguno. No nos privemos de Anaxágoras ni de nadie. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo. Hasta la próxima.